Amigos de Triple R, paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, auditorio del canal 15.1 de B15, muchas felicidades por este año nuevo en Triple R y bienvenidos a la nueva época de podcast de Triple R, que como el Quijote cabalgamos de nuevo en este nuevo año. Estamos en el restaurante Hacienda del Cobre, gracias a la hospitalidad de nuestro amigo Francisco Litoy. El lugar es especializado en chilaquiles, Sí, en chilaquiles de lengua. efectivamente. Son los de Guadalupe. Nos acompaña Raimundo Carrillo Ramírez, quien es presidente estatal del PRD, Efectivamente. o lo que queda del PRD. Del nuevo PRD Zacatecas, don Francisco. Bienvenido. Muchas gracias, Raimundo, por Muchas atender gracias. nuestra Al invitación. contrario. Cuéntenos, ¿qué queda del PRD? Del PRD en Zacatecas queda suficiente, queda mucho, queda bastante. El porcentaje que alcanzamos de votación frisa los 7%, todavía muy encima de algunos otros partidos que entraron en la alianza que hoy gobierna, que quedó oficial. Y esto nos hace pensar, pues, en distintas circunstancias que tenemos que abordar. Unas tienen que ver con las cuestiones jurídicas que tenemos que acabar de cubrir como nuevo partido. Ya tenemos la certificación del PRD Zacatecas, Partido de la Revolución Democrática Zacatecas. Ya no es Partido de la Revolución Democrática nada más, sino Partido de la Revolución Democrática Zacatecas. Esta certificación que nos entrega desde el 5 de noviembre del 2023 el IES es una certificación que nos obliga a quienes quedamos en la dirección, a quienes quedamos en las dirigencias, quienes somos la profesora María Guadalupe Hernández, secretaria general, Pedro Valle Vaquera, también como secretario de Agendas, y su servidor Raimundo Carrillo Ramírez como presidente. Somos lo único que quedamos de esa dirigencia, en ese sentido sí dicho, porque una de las anteriores dirigentes, bueno, ya es regidora, no puede tener dos cargos, la otra se afilió a Morena durante el 2023, un compañero que renunció porque se cambió de domicilio del estado, y el otro compañero fallecido lamentablemente, Gaspar Romeo. Bueno, le explicamos a nuestro auditorio, el PRD nacional perdió su registro después de la elección de 2024, no alcanzó el mínimo de votación. En la presidencial tuvo 1.9% de votos, en la elección de senadores 2.37% y en la de diputados 2.54%. Entonces, el 19 de septiembre, el INE declaró la inexistencia ya del partido, lo sometió a liquidación, les retiró el registro como partido político nacional y sobrevivieron 13 estados, 13 PRD estatales, entre ellos la Ciudad de México, la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes, Sonora. No recuerdo los otros estados muy precisamente, pero sí 13 estados los subimos. Aquí se inició el procedimiento para el registro de partido estatal. Así que lo obtuvieron en octubre del año pasado, pero presentó Juan Mendoza, el entonces diputado, sí, y Camerino Márquez, Eleazar, entonces secretario de organización, PRD nacional, una impugnación a la dirigencia estatal. Sí, con la ¿Prosperó o no prosperó? No prosperó ninguna. En el proceso de 1 año o 3 meses que tenemos jurídico del partido y que yo he venido atravesando, he tenido que pasar a comprobar en 18 distintos procedimientos de demandas e impugnaciones. Hemos tenido que ir a los tribunales siempre. Usted entra y sale, porque sí. Según nuestros datos, usted presentó su
pidió licencia el Sí, 27 de octubre de licencia. 23. Así es, pedí licencia porque se me acusaba de una circunstancia que tiene que ver con acoso sexual y con violencia política de género también. Y Y había entonces denuncia en la fiscalía. había denuncia en la fiscalía, me presenté y precisamente solicité mi licencia con la finalidad de que se hicieran las investigaciones de manera libre y abierta, sin que hubiera influencias ni influyentismo de ninguna manera. Para eso fue en octubre. Para diciembre, pasadas las investigaciones y otorgado por el juez de protección la facilidad o la facultad de que yo me regresara a mi cargo porque no había elementos suficientes para lo que fue el tema del acoso. Entonces me regreso en diciembre, pero luego ya entre octubre, noviembre y diciembre de 2023 se hicieron una serie de confabulaciones donde ya participaron los chuchos, donde ya participó, Pero a ver, etcétera. esa denuncia de acoso sexual, Sí, señor. ¿quién la hizo? ¿Fue Esa denuncia, inducida? ¿Fue fuego amigo? esa denuncia se encuentra todavía en investigaciones. O sea, así sucede con ese tipo de denuncias de género. Entonces, yo le diría que tengo presentada ante la Fiscalía los elementos en donde fui previamente amenazado de ser acosado, de ser acusado de acusación. Okay. Hay una prueba contundente donde previamente a la denuncia, 15 días antes de la denuncia, van y me amenazan a la oficina, te vamos a acusar de acoso. Y ya, bueno, pues así lo dejé, yo dejé que se investigara. ¿Y era para que dejara la presidencia? Fíjese que fue con esa intención de sacarnos a todo un equipo de las negociaciones de lo que ya venía a ser la campaña 2024. Sí hubo esa patraña y bueno, los tribunales se han encargado de ir acomodando todo, porque cuando lo de acoso no les funciona, entonces me acusan de violación de género, de violación política, ¿no? de violencia política de género. Pero resulta que la señora que me acusa de violencia política de género dice que lo hace porque la despido, pero nunca fue despedida ni nunca dejó de ganar dinero, todavía hasta que el partido fue Partido Nacional. Entonces esas denuncias, que además me acusó una vez y luego me volvió a acusar, me exoneran, luego me vuelven a hacer la acusación a través del interior, ya estaban los chuchos metidos en esto, y entonces otra vez nos volvemos a ir a los tribunales. Me fui 3 veces a los tribunales por el mismo delito supuesto y aparente. Y las 3 veces los tribunales me exoneraron. Regresa a la presidencia y en febrero, en mayo Sí, de 24, Jesús Zambrano, uno de los chuchos. Sí, en una visita que vino. En una plena campaña. Informa que usted renunció. Sí, efectivamente le solicitan. Y sí muestra un documento de renuncia de Raimundo Carrillo. Sí, ya tenía yo para eso 9 meses en pleitos, pues, contra los chuchos prácticamente. Y entonces a un compañero le dicen, te damos una posibilidad de que quedes dentro de la campaña, siempre y cuando nos des la renuncia de Raimundo. Y entonces hubo una primera renuncia antes, que presentó Juan Mendoza indebidamente, sin ningún motivo. También la gané. Y luego esta segunda renuncia, al compañero le dije, yo no te voy a dejar afuera, o sea, no va a ser por mí, te la presento. A sabiendas, y lo digo libremente, a sabiendas de que las renuncias a las personas que tenemos cargos de representación o que fuimos elegidos, no se hacen por escrito. Esas se hacen personalmente frente a las autoridades. Entonces dije, ¿me la piden por escrito? ¿Se las doy? Claro que sí, se las di. Y vino Zambrano, me decían que ese día venían en estados muy inconvenientes, que lo habían visto en estado muy inconveniente, y presentó ese escrito que no tenía ningún valor jurídico. Pero logramos que le dieran al compañero pues, ahí un camino en la campaña. Ya el PRD nacional se había convertido en eso, se había convertido con el mando de los chuchos, ya se había convertido en un nido de corrupción, de impunidades,
de falsos manejos. Ya se había convertido en un problema, en realidad, el manejo del partido al interior en su carácter nacional. Y ahora Jesús Zambrano hace días anunció la creación de un nuevo partido, dice, del nuevo PRD con otro nombre, y pretende usar como semilla a los 13 PRDs estatales, Sí. para que sean el cimiento del nuevo partido. ¿El PRD Zacatecas participaría con Jesús Zambrano? Voy a ser muy responsable para responderle, don Francisco. Mire usted, eso sucedió precisamente anteantier, si no me equivoco. Zambrano salió. Y nada menos ayer apareció Nora Arias, que es la presidenta, en mismas condiciones que su servidor en la Ciudad de México, diciéndole pues que no, porque se había perdido el registro nacional, a dónde nos iba a llevar con los registros estatales. La verdad, yo en lo particular, además de suscribir lo que plantea Nora, no en todo el papel de que nada más porque perdieron el registro, claro que no. Me siento que debemos ser incluyente aquí en Zacatecas, debemos ser incluyentes para el nuevo partido. Sí lo hago en la medida de no podemos volver a caer en los mismos vicios y en las mismas extravagancias ni en las mismas circunstancias que nos llevaron a perder la historia de ese partido, que es una historia enorme, grandísima para la democracia de México en esta época moderna y de posmodernidad. Entonces, yo no digo que neguemos el ingreso de todos los chuchos que hay aquí en Zacatecas, 1 o 2 que queden, sino que lo que no permitiríamos es que se volviese a caer nuevamente en esos vicios y en esas extravagancias que ya mencioné. Ahora, por otra parte, yo no soy el dueño del partido, el partido es de todos. El partido, está el compañero Pedro, él también es secretario, está la secretaria general Lupita, están todos los jóvenes que ahora me han venido acompañando en este periplo jurídico, está el diputado Eleuterio Ramos, está la diputada de Yanira, que nos está haciendo el favor de acompañarnos también en la legislatura. Esto es, hay una serie de personajes y hay un 7% de votantes que tienen que ser integrados a la idea de qué debe de suceder con el PRD en Zacatecas. Entonces, pues yo creo que el decir contundentemente, sí vamos a formar parte de ese partido, no, pues ya tenemos un partido estatal, me corresponde preocuparme por el partido en el Estado. Si hay una aspiración de que nos consideremos un germen para un partido otra vez de carácter nacional, pues lo pondremos en la mesa, la discusión, claro que sí. Lo pondríamos a la mesa. O sea, la decisión la va a someter por supuesto que sí. A la consideración por supuesto que sí. de la militancia. Son 7% el 7% de ciudadanos. Se frisa el 7% de los ciudadanos que votaron. Bueno. Votamos el 61% del padrón, que fueron 600,000 más o menos los votantes. Y si de ahí obtenemos que tuvimos nosotros un 7, pues estamos hablando de 48,000, 50,000 votantes. 50,000. De hecho, en la votación de Zacatecas, la elección que se llevó menos votos fue 28,000, que fue la de senadores. Fue la que se llevó menos votos, y ahí en más, diputados federales, pues fue un poquito más, y sin duda la de diputados locales y la de municipios, pues es muy honroso, porque de los 58 municipios que tenemos en el estado, prácticamente nada más, sí tuvimos 6 municipios donde no tuvimos un voto, pero de ahí en más, en todos los municipios hubo votación para el PRD. ¿Y el PRD ganó Jerez? Se gana Jerez, se ganó Ojo Caliente, se gana Cañitas. En Ojo Caliente. ¿Los presidentes municipales están afiliados, participan en el PRD? Debo decirlo de esta manera como es, don Francisco. Me honra mucho, muchas gracias por su entrevista, de verdad, me honra mucho que con usted tengamos esta forma de platicar, que me acompañe el compañero Pedro, muchas gracias a Emilio, y yo le diría, en el PRD de Jerez fue un acuerdo que tuvo Lupita, la secretaria general, con una de las operadoras de los grupos del PAN.
Y ese es un acuerdo que se coronó bien porque finalmente se gana Jerez y se gana por las siglas del PRD y aquí no fuimos en alianza. En el caso de Cañitas fue semejante, pero allí el acuerdo sí fue plenamente, fue desde el principio, el presidente Sabag, desde el principio, ya desde un año y medio antes ya habíamos platicado, él quería competir y él iba a competir como quiera que fuera, buscaba que hubiera alianza, no se pudo, se fue con nosotros, ganó también. Está afiliado, que no es el caso de Ureño en Jerez. En caso de Ureño en Jerez, él ha estado muy esquivo todavía en identificarse de alguna manera con un color político. Lo ha venido haciendo así, yo lo respeto mucho, habrá el momento de ir a platicar con él. Porque él es un ciudadano, Él es como el tomate. invitado. Él es como el tomate. Paz descanse, como el rey del tomate. Como el rey del es tomate. migrante que vino a intentar gobernar su tierra, ¿no? Y es muy, muy bueno, qué bueno. Ojalá hubiera muchos, ¿no? Y en Ojo Caliente. Y en Ojo Caliente está el ingeniero Zambrano, con quien también desde un año y medio antes habíamos tenido ya una conversación cuando andaba haciendo sus primeros trabajos operativos para prevenir su campaña. Y también hay muy buen trato, yo lo considero que está afiliado. Pero al hablar de afiliación nos tenemos que pegar a la rigidez o a la idea de que las afiliaciones se tienen que dar bajo el margen de que ahora el INE es el que lleva las afiliaciones. Nosotros estamos empezando la campaña de afiliación de lo que será el PR de Zacatecas. Hay unas lagunas y contradicciones legales que surgen de esta palabrita de afiliarse, porque tienen que ver con que el padrón de afiliados del PRD ya no existiría, el del Nacional, por ende el de Zacatecas. Y entonces, aunque el artículo 48 de la ley electoral del Estado nos dice que debiésemos tener cierto número de afiliados para poder comprobar que podemos seguir siendo partido local al haber perdido el registro nacional, entonces esa laguna se cubre diciendo, bueno, pero como fueron en alianza y la alianza fue en todos los municipios, pues se considera entonces se considerará que el padrón no cuenta para que puedan seguir siendo partido estatal. Entonces ahí hay algunas lagunas legales que con resolutivos, no con sentencias, con resolutivos de las autoridades electorales se van supliendo. Y ustedes tienen que acreditar sus afiliados en el INE. Ya todos los partidos, el control de los padrones O sea, los el IES lleva el INE. no lleva ese control. No, es el INE. Pero las prerrogativas, ¿quién se las da? Las prerrogativas, bueno, mientras tuvimos el registro nacional, todas las prerrogativas nacionales que nos correspondieran a Zacatecas, nunca las hubo por parte de la dirigencia nacional, nunca nos dieron un céntimo, eso nunca sucedió. Y las prerrogativas que se obtienen… Ese era el negocio. Posiblemente sí, no lo dudo. El caso es que, no lo dudo, y no lo dudaré nunca, pero el caso es que las prerrogativas que se otorgan a través de los votos que se obtienen por los distritos locales y por los municipios, esos no los da el IES. El gobierno del Estado es parte de su presupuesto, se lo entrega al IES y el IES lo distribuye. ¿Y si les está pagando sus prerrogativas el IES? Mire usted, cuando se da el problema conmigo, contra mí, en octubre del 2023, entonces los chuchos nombran delegados a Juan y a Camerino. A los 2 o 3 meses no quisieron que Lupita siguiera siendo la presidenta, como el estatuto lo permitía o lo obligaba. Entonces los nombran delegados a Juan y a Camerino, y en ese tiempo también atrae el Nacional el dinero, les dejó como 1 mes, 2 meses el dinero a ellos. Hubo allí muchas situaciones, se dejaron de pagar impuestos, se dejó de pagar el seguro, se dejó de hacer los programas institucionales que nos obliga la ley, y entonces el Nacional tuvo que llevarse la prerrogativa también estatal allá a los fondos de ellos, según esto, para regular las circunstancias. Lo único que les dejó fue prácticamente el presupuesto de campaña, ¿no? Para que más o menos ellos lo distribuyeran. Pero eso fue del año pasado. Eso fue del año pasado, pero voy en consecuencia. Y entonces, cuando se pierde el registro, en junio del 2024, todo el dinero lo tenía el Nacional.
En julio se declara la intervención del partido previo a la liquidación y el interventor que nombra el INE atrae y todas las cuentas que hubiera tenido el partido. Y él las tiene todavía él tiene ese dinero y todavía tiene las propiedades del partido. ¿Cuándo se van a dar? En cuanto nosotros hagamos la convocatoria para febrero, primera semana de febrero aproximadamente, la convocatoria para integrar un nuevo consejo, esto es para hacer ya la estructura estatal. Es entonces cuando ya nombrada la nueva estructura estatal, el interventor nos regresará el dinero. Propiedades y el dinero que haya quedado. El dinero que haya quedado porque el interventor por lo pronto, al nombrar la liquidación del partido, pues también liquida trabajadores, también liquida proveedores, también liquida impuestos, también liquida programas. Entonces, de todo ese dinero que se llevó, entrega la casa limpia. nos entrega la casa limpia y lo que haya sobrado. En caso de que sobre. Lo que no sobre, el partido en el Estado lo absorberemos, también lo tendremos que Y en liquidar. febrero se reúne la militancia para febrero, elegir nueva dirigencia. Así es. ¿Ya no participa Raimundo Carrillo como candidato o sí puede quedar? Yo creo que esto va a depender de las fuerzas vivas que se manifiesten. Tiene que ser una... ¿Todavía hay corrientes? ¿Todavía hay tribus? No, ya no las hay. Pero sin duda cada persona que tenga aspiraciones, pues llevará a sus votantes. La mecánica es a través de una convocatoria que estamos actualmente trabajando, don Francisco. Actualmente estamos redactando esa convocatoria de acuerdo a la ley y de acuerdo al resolutivo en el que el INE nos reconoce a Lupita, a Pedro y a mí. Entonces estamos trabajando nosotros la convocatoria. La convocatoria considero que la vamos a tener lista entre el 20 y el 25 para que de acuerdo a los tiempos previos la podamos emitir y en la primera semana de febrero se converja a esa asamblea y en esa asamblea, bueno, las fuerzas vivas se manifiesten y los votos sean los que decidan quiénes van a ir quedando y en qué lugar. Yo sé que me va a contestar a esta pregunta que le voy a hacer que sí, pero quiero que la reflexione bien. No se crea si luego soy contradictorio también. Quiero que la reflexione bien y que nos diga, que nos hable con absoluta sinceridad. ¿Tiene futuro el PRD? Sí. ¿Tiene futuro en Zacatecas? Sí, ya no lo dejé mal. Ya lo dejé mal con el auditorio. Sí, le contesto sí. Mire, sí la tenemos. De entrada le voy a decir... ¿A dónde van? Le voy a decir de entrada por qué digo que sí. Le digo que sí porque de entrada nosotros, el Partido de la Revolución Democrática Zacatecas, tenemos ya garantizado que podemos transitar y trabajar para la campaña 2027 del Estado. Lo podemos hacer con alianzas, porque no somos partido nuevo. Y entonces eso nos da suficientes expectativas para tener las puertas abiertas a los diálogos con tirios y troyanos. ¿A qué me refiero? No tenemos hoy más que el compromiso de ser un espejo de la alianza del 21 y del 24. Para el 27, esto es como esa canción ranchera del libro abierto, ¿no? del libro en carta en blanco, y eso se pretende que seamos, porque la dinámica política y la dinámica democrática de nuestro país sabemos que es absolutamente cambiante y más en estos tiempos en que hay nuevas circunstancias, hay otros paradigmas, se relevan algunos, otros de los que han relevado se fracasan. Esto es, estamos en un tiempo de sumas situaciones cambiantes. Y nosotros consideramos que debemos, ¿quiénes nosotros? Los que hemos podido platicarlo dentro del partido, consideramos de que debemos estar muy atentos, muy alertas, muy abiertos al diálogo, tenemos que ser incluyentes, tenemos que ser atentos a que, bueno, si voy a darle una idea más o menos. Supongamos que con estos detalles que hay en las nuevas iniciativas que tiene Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, de pronto se les rompiera también su alianza. Puede ser. Pues México así está, nuestro país así está. Bueno, y entonces nosotros, ¿por qué nos tenemos que deber a otra alianza que le hacía oposición a una que ya no va a existir? Pues también tenemos que estar abiertos, tenemos que ser suficientemente inteligentes.
El partido a nivel federal nunca ganamos. Nunca ganamos y creo que fueron malas decisiones, mala visión, muchas cosas. Pero la historia sí está escrita. Y sin embargo, ahora en Zacatecas y en otros estados con los que he podido platicar, con los dirigentes que he podido platicar, pues ven otra expectativa. Yo también veo una expectativa de mucha apertura, de muchas posibilidades para el PRD. Ahí están algunas de las razones. O sea, hay posibilidades de que el PRD en Zacatecas resurja de sus cenizas. Ay, don Francisco, pues es que, a ver, si usted me dijera, ¿y ustedes van por reelección o por elección? Pues es que como somos nuevos vamos por elección, pero como somos un historial, pues también vamos por reelección, entonces vamos por las dos cosas, tanto vamos por ganar como por resurgir. Y todas las figuras que estaban en el tironeo, Juan Mendoza, Camerino, el profesor Miguel Torres, ¿siguen en el PRD? La puerta está abierta, a nadie se le ha dicho que no. Yo no guardo rencores personales con nadie. He recibido amenazas de muerte, ya la policía cibernética está haciendo su trabajo, ya tenemos una idea de quiénes fueron de aquí de Zacatecas. Y no solo eso, pues, demandas inauditas, circunstancias, ya las voy dejando conforme los tribunales van aclarándolo, pero la puerta está abierta, don Francisco, para quien sea. ¿Para que se vayan o para que entre? Es voluntad de cada quien, por supuesto. Si se quieren ir, bueno, estarán bien en hacerlo, si ellos así lo consideran. Si quieren volverse a integrar, pues que se integren con todo gusto, no hay ningún problema. Yo creo que es mejor el oficio político del diálogo que el oficio jurídico de la sentencia. Yo le apuesto más a que tuviésemos diálogos y no impugnaciones. Don Raimundo, le agradezco mucho su tiempo, sus explicaciones, la libertad con la que nos ha informado. Con gusto. Y la expectativa, claro, de que el PRD sigue vivo y sigue actuando y con la posibilidad de seguir, de crecer. Sí, lo veo así, don Francisco, de verdad se lo ratificaré siempre. Pero mientras, yo de verdad le agradezco a usted mucho, sin duda reconozco el nivel, la altura de miras de sus entrevistas, y a usted mismo, a Emilio, les agradezco mucho la atención que nos brindan, porque de esta entrevista yo sé que van a surgir muchos más temas para el partido. A quienes votaron por nosotros se les agradece infinitamente. Les pido que no estemos abrazados a los motivos que nos llevaron a votar esta vez, y que nos abramos a entender que el partido tiene que extenderse en el Estado. Hay muchas expresiones que no tienen partido por la ley, hay muchas expresiones poblacionales de idiosincrasia, no de ideología, que están aisladas porque hay leyes, porque hay vetos, porque hay mitos que les impide integrarse, y el PRD, al menos aquí en Zacatecas, nos vamos a abrir y vamos a enfrentar esas circunstancias. Ojalá vengan para que podamos platicar. Muchas gracias, don Raimundo. Soy Francisco Reynoso. Les mando un saludo muy afectuoso a todo nuestro auditorio y los espero en la próxima. Gracias.